tal? Buenas tardes. Como todos los sábados estamos aquí con ustedes para tratar de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés. Así es como solemos decir. Muchos temas de la agenda internacional, sin lugar a dudas, la elección del Papa Francisco sigue siendo un tema clave que dijimos, más allá de la cuestión religiosa, afecta a cuestiones muy terrenales. Uno de ellos tiene que ver con los fondos del Vaticano. Les preparamos un informe especial sobre la cuestión económica porque tiene que ver no solamente con la banca del Vaticano, sino que tiene que ver con la política internacional. ¿A dónde van esos fondos? ¿Para qué se utilizan? Y en un momento donde España concita la atención periodística por varios motivos, no solo por la crisis económica, vamos a estar conversando aquí en vivo con el juez Baltasar Garzón. Con él vamos a estar hablando, entre otros temas, de lo que es el caso Gürtel, lo que significa esta denuncia, esta investigación sobre la financiación del Partido Popular actualmente en el gobierno en España, las consideraciones que se están haciendo actualmente sobre aquel caso y cómo se vincula con nuevos hechos de corrupción que se investigan y también sobre las expectativas que se abren sobre el juicio por delitos de lesa humanidad del franquismo, un juicio que se inicia en Argentina. En minutos vamos a estar hablando de estos y quizá de otros temas más con el juez Baltasar Garzón. Y se cumplieron 100 días en el gobierno de México el presidente Enrique Peña Nieto y mandó al Congreso lo llamado Pacto por México. Este pacto incluye cambios en la ley de medios de comunicación, también cambios en la ley vinculada con el petróleo, la desregulación de Pemex, la emblemática empresa petrolera mexicana. Vamos a ver un buen informe sobre eso y comentarlo. Y el Banco Vaticano ha recibido denuncias por presunto lavado de dinero. Estas denuncias es uno de los temas que el Papa Francisco deberá resolver. Cuando Pío XII fundó el Banco del Vaticano en 1942, con el fin de administrar los activos destinados a obras religiosas o a beneficencia, no debe haber imaginado en los escándalos e intrigas en que la institución algún día se vería envuelta. Sin embargo, el GIOR, Instituto para Obras Religiosas, tal cual se lo bautizó originalmente, recorrió las últimas décadas rodeado de sospechas, denuncias y hasta muertes dudosas. El Banco del Vaticano, como popularmente se lo conoce, está sometido desde septiembre de 2010 a una investigación de la justicia italiana por presunto ocultamiento de operaciones de lavado de dinero. En esa fecha, la Fiscalía de Roma ordenó incautar 23 millones de euros depositados en dos cuentas de la banca vaticana, sospechados de provenir de origen ilícito. El GIOR había incumplido la obligación de comunicar dichos movimientos que, por su magnitud, un depósito de 20 millones y otro por 3 millones, debió considerar sospechoso de acuerdo a las normas bancarias europeas. Justo un año antes, en septiembre de 2009, Joseph Ratzinger había puesto al frente del GIOR al banquero Ettore Gotti Tedeschi, titular hasta entonces de la filial italiana del Santander. A partir del embargo de fondos ordenado por la justicia, el Vaticano puso en marcha una serie de normas destinadas a controlar las actividades financieras y fijó duras sanciones para los que cometieran delitos de blanqueo, fraude, malversación de fondos y abuso de información privilegiada que entraron en vigencia en abril de 2011. Simultáneamente, el Vaticano solicitó su ingreso al Gafi, Organismo Internacional de Vigilancia y Calificación de los Sistemas Financieros de los países. El Papa Benedicto XVI buscaba así que el Vaticano dejara de ser considerado un paraíso fiscal para el lavado de dinero ilegal. Pero pidió que su admisión se hiciera sin tener que pasar por una auditoría del Gafi. El pedido de excepción solo fue apoyado por Italia, por lo que terminó rechazado. La alternativa que se encontró entonces fue tramitar el ingreso al Manival, un organismo adscripto al Gafi, pero de jurisdicción exclusivamente europea. Se presumía que así se eludiría la severidad de los controles del Gafi y el Banco del Vaticano podría lograr la carta blanca buscada. Sin embargo, la evaluación de rutina que realiza el Manival sobre los sistemas operativos y normativos de sus asociados
no arrojó los resultados esperados por la curia. El informe, que se conoció en julio de 2012, volvía a cuestionar el incumplimiento de normas básicas y esenciales para el combate del lavado de dinero. 2 meses antes, en mayo, como consecuencia de las filtraciones de los secretos del Vaticano, popularizada por los medios como Vatilix, la cúpula eclesiástica había decidido el desplazamiento del director del IOR, Gotti Tedeschi. Entre otros secretos revelados, figuraban varias operaciones financieras non santas amparadas por la opacidad del Banco del Vaticano. Paolo Gabrieli, el ex mayordomo del Papa, fue condenado a 18 meses de prisión en octubre de 2012 por el robo de material secreto que incluía detalles comprometedores sobre los manejos financieros del Vaticano. Pero las sospechas vienen desde mucho más atrás. A partir de los 70, tanto el Banco del Vaticano como el Ambrosiano, otro banco católico en el que el primero era accionista principal, aprovecharon la explosión de los negocios financieros para multiplicar sus operaciones e ingresar en la floreciente red de las rutas del dinero y los paraísos fiscales. Sin embargo, la facilitación del circuito de dinero a fondos ilícitos y una diferencia en esas cuentas secretas por más de $1.000 millones derivó en la aparición del cuerpo del presidente del Ambrosiano, Roberto Calvi, colgado del puente de Frailes Negros de Londres en 1982. La quiebra fraudulenta de la entidad, la muerte dudosa de Calvi, su relación con el entonces presidente del IOR, el arzobispo estadounidense Paul Marcinkus, y con la logia fascista P2, así como el posterior asesinato del abogado Giorgio Ambrosoli y del banquero Michele Sindona, son algunos de los interrogantes que alimentan la novela, pero tiñen la historia del Banco del Vaticano. Sin los tintes trágicos de su pasado, los últimos acontecimientos que mancharon una vez más la confianza en el Instituto para Obras Religiosas del Vaticano terminaron superando la resistencia del Papa Benedicto XVI, constituyendo una parte indudable de las razones de su renuncia. Las filtraciones que se dio en llamar Vatilix y toda la información que surgió de ahí, hay un cuerpo de 3 cardenales que hicieron un informe pedido por el anterior Papa, Benedicto XVI, que le fue entregado a Benedicto. Hoy se reunió el actual Papa Francisco con Benedicto XVI en Castel Gandolfo, que es la residencia donde habita actualmente el Papa Ratzinger. Y se supone que, entre otras cosas, deben haber conversado seguramente de esto y quizás hasta le haya entregado este informe, que ese iba a ser el destino que se le iba a dar. El informe justamente es lo que había dicho Benedicto XVI, que eso se iba a ser entregado al nuevo Papa para que él lo considerara. Un informe donde se supone que se incluye un análisis de todo aquello que se denunció a través de los Vatilix, es decir, todas las filtraciones que hubo, para, en todo caso, también tener una primera apreciación de estos 3 cardenales con respecto a la veracidad o no que pueda tener esa información que provocó un vendaval, ¿no? Un flor de escándalo sí. en el difícil año 2012 que tuvo el Vaticano. Ahí estamos viendo en las imágenes la llegada del Papa Francisco, el saludo con Benedicto XVI y ahora el encuentro en Castel Gandolfo, como decías vos, Rulo, donde supuestamente van a tener una conversación en privado. La decisión fue que gran parte del protocolo que normalmente se da en estas situaciones, bueno, esta situación es única, la situación de 2 papas realmente es única, pero normalmente hay un tipo de protocolo que han decidido evitar, es decir, que va a haber muy pocos testigos de lo que va a ser esta conversación de hoy, supuestamente muy vinculada, como vos decís, al tema de los problemas económicos del Vaticano. A propósito de lo económico, Raúl, me llamó mucho la atención, en el informe se señalaba la incorporación del Vaticano al Gafi. Claro, fue uno de los motivos que llevó o uno de las iniciativas que tuvo Benedicto para tratar de clarificar, transparentar la actividad del Banco del Vaticano. Claro. Lo señalamos en el informe, sí. No tuvo suerte, no le fue claro. bien, porque esos informes le resultaron
con evaluaciones muy negativas. En este momento se habla, por lo menos, de que hay un nuevo intento, una nueva propuesta que estaría trabajando el Vaticano, que tiene que ver con la transformación de este Banco del Vaticano o Instituto para Obras Religiosas, como es su nombre original, con IOR las iniciales, para convertirlo porque por ahora es un banco privado, funciona como banco privado, pero con las prerrogativas de pertenecer al Vaticano, con lo cual, entre otras cosas, no presenta balance. El hecho de no presentar balance ya lo hace una entidad muy atractiva para ciertos capitales que no quieren dejarse ver demasiado, y de hecho lo convierte en una especie de paraíso fiscal. Eso te iba a comentar. Una cosa, la cosita, te quería comentar que justamente el Gafi, que ha sido tan benévolo con los paraísos fiscales en general, porque hubo varias reuniones donde se decía, bueno, hay que ser más transparente, pero en general se hace bastante la vista gorda, para que el mismo Gafi haya dicho, bueno, no, tienen que presentar una nueva ley antilavado al banco relacionado con el Vaticano. Esto habla de la profundidad de la crisis y de la situación irregular en la que está. Claro, porque recordemos que este pedido de ingreso al Gafi se hace ya cuando el escándalo había estallado, ya tiene una denuncia, además de todos los casos que históricamente han involucrado al Banco del Vaticano con el Banco Ambrosiano y todas las operaciones que llevaron a que se descubriera o se demostrara que algunos de los delincuentes económicos más famosos tenían cuenta en el Vaticano, por ejemplo, la propia mafia italiana. Decía que hay una nueva propuesta y la idea sería incorporar al Banco del Vaticano directamente un manejo directo de parte de la Santa Sede. Estaría a cargo directamente de la llamada Pontificia Comisión de Estado de la Ciudad del Vaticano, es decir, la autoridad ejecutiva del Banco del Vaticano, que todavía está a cargo de Giuseppe Bertello. Y no ya de un consejo de administración que es el que lo maneja hoy, ¿no? Un consejo de administración que nombra un presidente que habitualmente es un presidente venido de las finanzas. Muchas veces uno se pregunta, qué raro Estados Unidos, que es el principal aportante a la Santa Sede, no tenga peso a la hora de definir el Papa. Bueno, uno no sabe si tiene peso o no tiene peso a la hora de definir el Papa. No hay ninguna duda que tiene peso en definir al presidente del Banco del Vaticano, de Paul Marcinkus para acá. Siempre tuvo alguna influencia. El actual presidente es un empresario alemán, con el Ernst von Fürstenberg, se pronuncia, creo, o algo parecido, que entre otros antecedentes fue titular de una empresa, la cual ahora se ha planteado que es una empresa alemana constructora de barcos que, entre otras cosas, tiene barcos de guerra. Y el anterior, que era su cartera de negocios. El anterior, que era Gotti Tedesco, estaba vinculado al Banco Santander. Exactamente, titular de la sucursal italiana del Santander. Que recordemos, o sea que el gran capital... Gotti Tedeschi fue quien debió renunciar en mayo justamente del año 2012 en medio de los escándalos, denuncias y la irrupción de los Batilix. Claro, no, es decir, el gran capital tiene gran influencia en todo esto, ¿no? Tal cual. Y la otra cosa que también tiene como tarea Francisco, el Papa Francisco, además vinculado con esto, con la transparencia, es vinculada, como decíamos la otra vez, a la pérdida de fieles, es decir, al tema concretamente pastoral, ¿no es cierto? Yo creo que en parte esta elección de un papa latinoamericano tiene que ver con eso, con un obispo que tiene, digamos, mucha práctica, que, digamos, creo que en Latinoamérica todos los obispos y toda la gente de la iglesia, de las élites, tienen mucha práctica política. Me parece que esto es algo de lo que se ha pensado a la hora de elegir, y la pérdida de fieles en el sentido también de que había una pérdida de liderazgo, ¿no? Me parece que también el otro elemento que jugó en la elección de Francisco fue el tratar de rescatar a una iglesia que había perdido gran parte de su liderazgo. Y esto me parece, la búsqueda es en torno a esta nueva imagen que tiene que ver un poco con lo que estabas hablando, porque es la imagen se busca la imagen de un papa muy austero, de un papa que, digamos, está alejado de las pompas y de lo vinculado a este exceso, a este tema del dinero, ¿no? Se busca, me parece, también lavar un poco la imagen en ese sentido. Sí, tal cual, tal cual. Recordemos que este caso, el de las denuncias por hechos de corrupción o de lavado de dinero dentro del Vaticano,
y del Banco del Vaticano en particular fue uno de los hechos que indudablemente eclosionó y llevó a la renuncia del Papa Ratzinger, indudablemente, claro, aunque esto no esté dicho oficialmente o formalmente así. Vamos a saludar a Félix Taylor. ¿Qué tal, Félix? Hola, ¿qué tal, Telma? Muy buenos días. 21 grados la temperatura en Buenos Aires, hermosa jornada. 0800 444 1777 45350709 los teléfonos. Tenemos que agradecerles a todos los televidentes que en la semana también se comunican con nosotros, incluso a través de la red social Facebook. Yo veo Visión 7 Internacional y Visión 7 Internacional. Allí nos dejan muchísimos mensajes, nos piden informes. Bueno, vamos a ir tratando de cumplimentar todo aquello que, por supuesto, ustedes piden. Un saludo muy especial para Jorge, que es lector asiduo de los libros de Pedro Brigger y de Telma. Dice que es un televidente que siempre nos sigue, está por allí por Las Heras y Tagle. Dice que un día de estos va a venir para que ustedes le autografíen el libro que él tiene y que lo lee muy, muy seguido. Bueno, ¿qué les parece si entramos ya en la incógnita de hoy, que tiene que ver siempre con un personaje al que queremos homenajear? Aquí va el primer dato en la incógnita de hoy. Nuestro personaje nació en Nueva Orleans en 1937, creció en esa ciudad dominado por una madre difícil. Tras graduarse en la Universidad de Tulane con honores, se dedicó a la docencia principalmente en lengua inglesa y luego se trasladó a Nueva York, donde realizó un máster en literatura inglesa. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 4535 0709. Primera pausa en Visión 7 Internacional y les adelantamos los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques. Baltasar Garzón en Visión 7. En vivo en nuestros estudios, el juez español analiza las expectativas del juicio por los crímenes de lesa humanidad del franquismo que se sustancia en la Argentina. Además, los 100 días de Peña Nieto. El presidente de México ensaya sus primeras medidas impulsadas por el pacto que logró con los principales partidos opositores, entre ellas la desmonopolización mediática y la desregulación del mercado petrolero. Todo esto y mucho más se lo contamos luego de la pausa, aquí en Visión 7 Internacional.